a continuación Jan Thiele, investigador del CSIC, especialista en estudios árabes, que nos va a presentar Eduard Glaser, 1855-1908, y sus colecciones de manuscritos árabes. Pues buenas tardes. Primero, muchísimas gracias a Isabel por haberme invitado a participar en este seminario. Voy a presentar brevemente un proyecto sobre Eduard Glaser. Es un proyecto colaborativo en el cual estoy trabajando con Sabine Schmidtke del Institute for Advanced Studies in Princeton. Desde el principio hay que decir que es un proyecto en su fase inicial, pues de tal manera que incluso el título que he dado para esta intervención pues todavía ya no refleja 100% lo que queremos hacer. Nosotros somos arabistas y pues con interés en historia intelectual. Los dos hemos trabajado sobre manuscritos yemenitas y bueno, Eduard Glaser era uno de los coleccionistas más importantes de colecciones de manuscritos del Yemen y el primero que trajo manuscritos de Yemen a Europa. Por eso nuestro interés inicial era más bien saber lo que se podría encontrar sobre cómo y dónde adquirió estos manuscritos. Esto era como nuestro punto inicial. Entonces pasamos por muchísimas bibliotecas y archivos en Alemania, en Austria, en la República Checa, en el Reino Unido y en Estados Unidos, y encontramos una cantidad enorme de documentos personales que, claro, cuentan también la historia o parte de la historia, cómo adquirió los documentos, los manuscritos, pero bueno, muchos otros documentos personales o también cartas que nos pueden contar muchísimo sobre la vida de Eduard Glaser y también sobre él como investigador, incluso muchos aspectos que son bastante desconocidos. Pues para contextualizar Eduard Glaser, él era un investigador y explorador de Arabia del Sur de la segunda mitad del siglo XIX. Nació en 1855 en Bohemia, que entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Pasó muchos años de su vida en el norte de África y en el Oriente Próximo, y era más famoso por sus 4 viajes que hizo a Yemen, uno entre octubre de 1882 hasta marzo de 1884, el segundo un poco más corto de 9 meses entre abril de 1885 y febrero de 1886. El tercer viaje era más o menos de un año, entre 1887 y 88, y su último viaje duraba 2 años, de 1892 hasta 1894. Pues el motivo principal de sus viajes era la colección y documentación de inscripciones preislámicas, es decir, se interesaba más para la cultura sabea, himyarita, etc. Y bueno, para su primer viaje tenía también financiación de la Académie des Inscriptions Belles-Lettres de París. Luego tenía muchísimos problemas financieros, pero seguía viajando, y bueno, una manera de financiar sus viajes era coleccionar materiales de todo tipo. También apuntó durante sus viajes a todo tipo de observaciones con relevancia para tal disciplinas como la arqueología, la dialectología, geografía, topografía, flora y fauna, astronomía, meteorología, agricultura, interacciones sociales, economía, etcétera, etcétera. Y eso lo apuntó en su diario. Y bueno, como ya mencioné, él también era un coleccionista, como era bastante frecuente en esta época, colecciona artefactos como lápidas, amuletos, piedras preciosas, relieves, monedas, armas, los mencionados manuscritos, plantas y animales. Hay toda una serie de artículos en prensa sobre
un perro que llevó del Yemen y que era una gran atracción. Y bueno, salvo el perro, pero los otros artefactos pues los vendió a bibliotecas europeos, a museos y personas privadas. Y así consiguió pues financiar sus estancias. Pues aquí se ve, eso es un mapa histórico de pues uno de los viajes que hizo Glaser de Sanaa a Marib, donde pues se encuentra la presa famosa de, sí, que pues de la antigüedad. Sí. Bueno, aquí tengo también una lista, bueno, de los diferentes artefactos que él coleccionó, y a la izquierda, a la derecha vemos un manuscrito de Berlín de la colección Glaser. Bueno, las inscripciones que los compraron el Louvre de París, el Vorderasiatisches Museum en Berlín, el British Museum en Londres. Las monedas hoy se encuentran en el Münzkabinett der Königlichen Museen en Berlín y otras cuantas en Jena. Las colecciones de casi 900 manuscritos árabes se encuentran hoy en la Staatsbibliothek zu Berlin. Los que coleccionó durante el primer y segundo viaje. La tercera colección del tercer viaje se encuentra en la British Library en Londres y la cuarta en la Biblioteca Nacional de Austria en Viena. Y además existen 3 manuscritos judeo-árabes en el Herbert Katz Center for Advanced Judaic Studies en la Universidad de Pennsylvania. Bueno, todos estos materiales que llevó tenían una gran importancia para el desarrollo de muchísimos trabajos científicos, también para sus propios trabajos científicos sobre inscripciones. Pero pues, a pesar de eso, la persona de Glaser y su papel como coleccionista y científico es muy mal conocido. Y bueno, una de las razones es que realmente los aspectos disciplinarios en los cuales trabajó eran tan distintas que hoy se encuentran muy pocos especialistas o ningún especialista que puede desarrollar todos estos campos. Por eso hay un cierto desequilibrio. Por ejemplo, las inscripciones son bastante bien estudiados, fueron principalmente investigadores austriacos que han catalogado y publicado o las inscripciones mismas o bien las notas de Glaser en sus diarios, pero no sabemos casi nada o no existe investigación sobre cómo adquirió los manuscritos árabes ni cómo adquirió las monedas y los otros artefactos. Y una de las razones principales es que no se ha estudiado el legado personal, sobre todo documentos personales que se encuentran hoy principalmente en la República Checa. Principalmente en 3 archivos, uno en Lune, otro en Žatec y el tercero en Praga. Lo que hemos hecho hasta ahora era, fuimos a estos archivos y digitalizamos todos estos materiales y realmente nos encontramos con una cantidad enorme de material que había que organizar de alguna manera. Y así surgió como una componente de nuestro proyecto, que es un proyecto digital que nos debe servir para organizar, catalogizar y publicar el material en los archivos, los documentos personales. Esta componente del proyecto, para hacer este trabajo, hemos elegido un programa que ya se mencionó hoy por la mañana por Manuel Molina. Es OCRE, Online Culture and Historical Research Environment, que es un programa desarrollado por la University of Chicago, desarrollado primeramente para trabajos arqueológicos, pero luego se puede adaptar también a todo tipo de, para catalogar y organizar datos de actividad humana y historia histórica y cultural. Es un sistema de base de datos, como he dicho, para información cultural e histórica. ¿Por qué hemos elegido OCRE? Es un entorno colaborativo para un número indefinido de usuarios y, como ya lo indica el nombre, es en línea, lo que es fundamental para nuestro proyecto colaborativo.
como uno está trabajando en Madrid y el otro la otra en Princeton, es diseñado como una herramienta para todas las fases de un proyecto, es decir, desde la adquisición y el almacenaje de datos, pasando por su organización, el análisis y hasta la publicación final. Y lo que también es muy importante, es apto para archivar los datos a largo plazo. Pues eso es, bueno, solo para explicar un poco la estructura de Ocre, cómo funciona. Hay una base de datos central, pues que está alojada en un servidor, que puede ser el servidor de la University of Chicago o de cualquier otra institución. Y esta base de datos consiste en objetos de datos escritos en lenguaje XML. Y los datos que se almacenan en este formato se pueden acceder o se acceden y editan a través de la interfaz de usuarios, que está escrito en lenguaje Java o Java. Y pues de esta manera es accesible desde diferentes sistemas operativos, es decir, de Windows, Mac, Linux, lo que también nos conviene mucho. Bueno, los datos en formato XML que se almacenan en la base de datos central se consideran como datos internos. Y luego el programa, y eso me lo muestro también este diagrama, Ocre distingue otro tipo de datos, los llamados recursos externos, que típicamente incluye imágenes, datos espaciales, modelos en 3 dimensiones, vídeos, grabaciones, etcétera. Entonces, datos que son distintos del formato XML. Y bueno, estos archivos o estos recursos externos se almacenan en otro servidor y están vinculados con URLs con las entradas respectivas en la base de datos XML. Bueno, eso es para dar una idea pues, de los documentos y pues, de los datos heterogéneos que tenemos y que deben de haber de alguna manera en nuestra base de datos. Por ejemplo, tenemos unos 1500 cartas en alemán, francés, italiano y árabe. Pues eso es texto, pues otros documentos también que son textos, notas de trabajo, pero también tenemos fotografías y borradores de trabajo. Luego tenemos también actas de adquisiciones de las bibliotecas como las de Berlín y de la British Library. Tenemos también artículos de prensa sobre él. Bueno, estos son solo unos 4 ejemplares de prensas en los cuales se publicó mucho o por él mismo o sobre su trabajo. Y pues sí, para terminar solo quiero daros una impresión del interfaz de usuario y pues daros una impresión cómo funciona el Ocre. Pues así, bueno, pues esto es como la fase inicial de pues donde se ve nuestro proyecto. Lo que hay que decir que el elemento básico de la estructura de Ocre no es una tabla bidimensional que representa una clase de ítems similares, pero pues cada ítem de interés está representado por un objeto de datos separados. Y entonces estos ítems se pueden describir por propiedades, se pueden enlazar con otros ítems y se organizan así, pues le da una estructura muy flexible que se puede adaptar a la taxonomía y pues el vocabulario de cada proyecto de disciplina. Y bueno, los datos se integran en diferentes clases de objetos, como pues los recursos, por ejemplo, que pueden ser textos, locaciones o locations and objects, que son como lugares que permiten también hacer una estructura jerárquica, lo que es importante en nuestro caso. Por ejemplo, tenemos un caso de una ciudad, Zate, donde hoy encontramos objetos que queremos que serían la metadata para la localización actual de este objeto, pero también antes era parte de un estado que ya no existe, el Imperio Austrohúngaro, es decir,
se pueden hacer duplicados que permiten como localizar un mismo lugar en diferentes, pues en diferentes jerarquías. Y nada, pues os agradezco por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.